Gastos deducibles en el impuesto de sociedades para los pequeños negocios. En poco más de un mes comenzará la campaña del impuesto de sociedades. Estos son los nuevos gastos y mejoras en los incentivos fiscales que podrán aplicar este año los pequeños negocios. Cambios en las deducciones y otras novedades en los incentivos fiscales. Los pequeños negocios podrán deducirse estos nuevos gastos en el impuesto de sociedades a declarar en 2025. Novedades en los incentivos fiscales para pequeños negocios en 2025. Deducción del sueldo de todos los socios, incluso sin estar recogidos en los estatutos. Por último, varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico Administrativo establecieron en 2024 que además el sueldo de los administradores y consejeros es deducible aunque no se haya establecido en los estatutos de la sociedad. La deducción de los gastos mal contabilizados no prescribe, deducción de los intereses de los aplazamientos tributarios en el impuesto de sociedades, deducción de los intereses y gastos de sus créditos, deducción de los gastos de promoción. El Supremo también obliga a Hacienda a favorecer a los negocios en las regularizaciones. En los últimos años se han ido encadenando distintas sentencias del Tribunal Supremo y aclaraciones de la Dirección General de Tributas que amplían las posibilidades que tienen los pequeños negocios para aplicar gastos en su impuesto de sociedades y reducir así la factura fiscal. Muchos de estos fallos, además, aclaran la manera en la que se pueden aplicar las declaraciones e incluso su plazo de prescripción, entre otras novedades para 2025. El próximo 1 de julio arrancará la campaña del impuesto de sociedades. La mayoría de los negocios, exceptuando algunos que, por ejemplo, se hayan disuelto a mitad del año anterior, tendrán que presentar esta declaración los 25 primeros días de julio. Como cada año, las pymes se preguntan qué gastos y cuáles no podrán deducirse en esta declaración. Al margen de las novedades en los tipos a pagar, que van a ser más reducidos este año para las empresas más pequeñas, especialmente las micropymes, también hay otros cambios que podrían reducir la factura fiscal de los negocios. Este año los pequeños negocios van a poder deducirse más gastos que vienen de sentencias de ejercicios anteriores, desde los sueldos de sus administradores hasta las más importantes son las sentencias del Supremo que flexibilizan los criterios para deducir los gastos de retribuciones de administradores, un debate que ha durado 30 años. Pero además, este 2025 se aplicarán otras novedades importantes a incentivos desde la reserva de capitalización hasta las ayudas por Adana. Nuevos gastos y otras novedades en 2025 para las pymes en el impuesto de sociedades. La normativa del impuesto de sociedades es una de las más flexibles ya que permite a los negocios deducir decenas de gastos. Sin embargo, a la hora de la verdad, Hacienda rechaza cualquier deducción que no esté directamente relacionada con el negocio y exige una estricta justificación del gasto. A veces incluso deniega automáticamente la desladación de gastos tales como los sueldos de los administradores y consejeros, las comidas, las tarjetas de visita o los regalos a los clientes por considerarlos liberalidades. Gracias a las últimas sentencias del Tribunal Supremo que se recopilan a continuación, se han ampliado la lista de gastos deducibles que podrán incluir los pequeños negocios en su declaración del impuesto de sociedades. Además, hay otras novedades para este año que también facilitan o mejoran los incentivos fiscales para los pequeños negocios. Novedades son los incentivos fiscales para pequeños negocios en 2025. Les vamos a indicar ahora mismo las novedades. Aparte de las sentencias que se han ido encadenando en los últimos años y que han ampliado la lista de gastos deducibles para las pymes, hay otras novedades que también pueden reducir la factura fiscal de los pequeños negocios. En primer lugar, se mejora el incentivo de la reserva de capitalización que favorece la reinversión en la propia empresa. Esto es que permite restar a la base imponible un 15% del incremento sobre los fondos propios experimentando desde el ejercicio anterior, es decir, sobre lo que ha crecido la empresa a nivel patrimonial. Ese 15% se resta a la base imponible, que antes era un 10%, eso sí, con la exigencia de que se mantenga esa reserva durante 3 años como mínimo, que antes era 5%. Por otro lado, con la aprobación del Real Decreto Ley 6/2023, los negocios podrán aumentar sus deducciones por donativos a entidades benéficas. En concreto, para esta campaña se incrementa el porcentaje de las donaciones que tienen derecho a deducir de la cuota íntegra el 40% de la base de la deducción. Si durante los 2 ejercicios inmediatamente anteriores se hubieran realizado donativos a una misma entidad por importe igual o superior, el porcentaje pasará a ser del 50%, con el límite máximo en el 15% de la base imponible en el periodo impositivo de 2024. Además, este año se activan los límites suprimidos por el Tribunal Constitucional en su sentencia de enero de 2024 de compensación de las bases imponibles negativas para los negocios cuya cifra de negocios supere los 20 millones de euros. Los contribuyentes cuyos periodos impositivos se inicien a partir del 1 de enero de 2024 que tengan una cifra de negocio entre los 20 y los 60 millones de euros, el límite para compensar las bases imponibles negativas será del 50% de la base imponible del ejercicio. Deducción del sueldo de todos los socios, incluso sin estar recogido en los estatutos. La deducción del sueldo de los socios de una empresa en el impuesto de sociedades ha sido una de las batallas más largas entre los negocios y Hacienda. En un principio, la agencia tributaria denegaba automáticamente cualquier deducción como gasto del sueldo de un socio, incluso si era trabajador. Después de varias sentencias del Tribunal Supremo se logró que se incluyera como deducible el sueldo de los socios de una empresa siempre que fueran trabajadores y no administradores. No fue hasta 2023 cuando se consiguió también que Hacienda cambiara de criterio y emitiera como deducible incluso el salario de los administradores y socios mayoritarios.
Así lo comunicaron desde el Poder Judicial, donde consideran que ambas sentencias del Supremo sentaron doctrina y van a permitir a miles de pequeñas y medianas empresas deducir en su impuesto sobre sociedades las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores. Por último, varias sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico Administrativo establecieron en 2024 que además el sueldo de administradores y consejeros es deducible, aunque no se haya establecido en los estatutos de la sociedad. Precisamente el hecho de no estar establecido en los estatutos era uno de los argumentos que más utilizaba el Supremo para invalidar la deducción de los salarios en el impuesto de sociedades. La deducción de los gastos mal contabilizados no prescribe. En 2024, el Tribunal Supremo también ha establecido una nueva doctrina en la que permite a los pequeños negocios deducirse en el impuesto de sociedades los gastos que olvidaron contabilizar en anteriores ejercicios, aun cuando ya hayan prescrito. La sentencia 518/24 del Tribunal Supremo resolvió recientemente una de las cuestiones más controvertidas a la hora de aplicar una deducción al impuesto de sociedades. La normativa de este impuesto dice claramente que las sociedades pueden deducirse como excepción un gasto que olvidaron contabilizar en el ejercicio en el que se había denegado, es decir, cuando se había realizado y emitido la factura. Eso sí, siempre y cuando, comparando ambas declaraciones, la aplicación de esta deducción no suponga pagar menos impuestos. La clave aquí, según se apunta, es determinar si el negocio tenía derecho a deducción cuando está cumpliendo el artículo 11.3 del impuesto de sociedades al contabilizar tarde un gasto e incluirlo en su declaración, aun cuando ya haya prescrito. Lo que argumenta el Supremo es que esta norma no habla de prescripción en ningún momento, por lo que el único requisito para contabilizar y deducir tarde este gasto sería que no suponga tributar menos. Luego estaría la deducción de los intereses de los aplazamientos tributarios en el impuesto de sociedades. El Tribunal Supremo resolvió también que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y deben ser deducibles en el impuesto de sociedades como casi cualquier otro gasto que pueda soportar el autónomo en el ejercicio de su actividad. En un principio, la Administración justificaba que si se permitía deducir estos intereses, lo que realmente se estaba haciendo era desvirtuar el carácter indemnizatorio de estos intereses que sirven para resarcir al fisco por el retraso del contribuyente. No obstante, el Supremo diferencia entre la naturaleza de los intereses de demora y la de las multas y sanciones que se les imponen a los negocios, que en ningún caso son deducibles. Para el tribunal, la deducibilidad de los intereses se fundamenta en que es un gasto financiero con una función compensatoria y no punitiva, es decir, sirven para indemnizar y resarcir a Hacienda, no para castigar al contribuyente. Así pues, la sentencia zanja un debate histórico en torno a la deducibilidad de estos intereses que en realidad ya se había resuelto con la propia ley del IS. En todo caso, ahora no cabe ya otra interpretación por parte de los funcionarios. Serán deducibles en los límites previstos por la norma. Cabe recordar que para incluir los intereses de demora, que suponen alrededor de un 3,75% de la cantidad a pagar por las obligaciones tributarias pendientes, como deducción existen unos límites establecidos en la ley del IS, impuesto de sociedades. El gasto no puede superar el 30% del beneficio operativo del ejercicio o el límite de 1 millón de euros. Deducción de los intereses y gastos de sus créditos. También el Alto Tribunal emitió una sentencia que dio de nuevo la razón a un autónomo societario frente a la Administración a la hora de practicar sus deducciones. Esta vez los jueces fallaron a favor de un trabajador por cuenta propia al que le fue denegada la desgravación de los intereses y otros gastos que había soportado por un préstamo que solicitó para su actividad. En principio, los intereses y demás costes que soportan los autónomos al solicitar un préstamo son deducibles en el impuesto de sociedades. Sin embargo, la agencia tributaria acostumbra a denegar estas deducciones a los negocios por considerar que están vinculadas a sus ingresos. O dicho de otro modo, Hacienda tumba en algunos casos estas desgravaciones porque aparentemente no sirven directamente para generar beneficios y por tanto los considera como liberalidades. Esta consideración de liberalidad donativo es uno de los argumentos más frecuentes de la agencia tributaria para tumbar las deducciones que intentan practicar los autónomos en el impuesto de sociedades. Ahora, el Alto Tribunal se ha visto obligado a extender su doctrina y matizar que los gastos de un préstamo tampoco son una liberalidad y pueden ser perfectamente deducibles, aunque no hayan servido directamente para generar ingresos. Estos gastos serán deducibles en el impuesto de sociedades siempre que cumplan con los requisitos generales de deducibilidad del gasto, esto es, inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental. Luego estaría la deducción de los gastos de promoción. El Tribunal Supremo emitió también recientemente una sentencia que amplía los beneficios fiscales en el impuesto de sociedades a los que pueden acceder los pequeños negocios a promocionar su marca. Con este pronunciamiento, Hacienda deberá admitir que los trabajadores por cuenta propia, las pymes, se deduzcan en el impuesto de sociedades todos los gastos en los que incurran al hacer este tipo de campañas publicitarias. Según nosotros los asesores, la sentencia ha supuesto un gran cambio en la cantidad de gastos que van a poder deducir los negocios en el impuesto de sociedades. Hasta ahora solo admitía que los negocios que realizan una campaña publicitaria a través de la promoción de un evento se dedujeran los gastos relativos a introducir su marca en dicho evento. Sin embargo, todos los demás gastos en los que incurren los negocios al promocionar un evento, como puede ser el alquiler de local, la compra de merchandising, la organización de un catering o cualquier otra compra que hayan pactado con el organizador del evento al que promocionan, quedaban excluidos. Desde ahora, con la nueva sentencia que emitió el Tribunal Supremo, se han ampliado los gastos que pueden deducir las pequeñas empresas en el impuesto de sociedades. El Supremo también obliga a Hacienda a favorecer a los negocios en las regularizaciones. El Tribunal Supremo también recientemente
En las regulaciones que efectúa la inspección a los autónomos no solo deben corregir los fallos que benefician a la Administración, sino también los errores que favorecen a los trabajadores cuenta propia. Una sentencia del alto tribunal ha insistido en la importancia de aplicar el principio de regularización íntegra, que a pesar de toda la jurisprudencia que ha habido hasta la fecha, Hacienda sigue sin aplicar cuando corrige las declaraciones de los contribuyentes. Hasta la fecha, cuando Hacienda hace una comprobación y detecta un error en la declaración de impuestos, ya sea IVA, IRPF o cualquier otro tributo de los autónomos, corrige automáticamente el error que le está generando un perjuicio económico a la Administración, pero deja sin regularizar la parte de ese mismo fallo que favorece al contribuyente. El ejemplo más claro es el caso que trata la propia sentencia emitida el 28 de febrero de este año por el Tribunal Supremo, en el que el negocio en cuestión incluyó los ingresos de unos informes de auditoría en el ejercicio 2012 en vez de 2011. Hacienda hizo una comprobación y realizó este error cometido por la empresa, haciéndole tributar estos mismos informes en 2011. El problema es que la Administración corrigió el fallo, hizo pagar más al contribuyente en 2011, pero dejó sin tocar la declaración de 2012, por lo que la empresa paga 2 veces por el mismo hecho imponible. Lo que hizo el Supremo es recordar que la Administración está obligada a corregir este desajuste de oficio y evitar que el autónomo tenga que iniciar un procedimiento aparte para recuperar los ingresos que pagó de manera errónea. Según esta sentencia del Supremo, este principio de íntegra regularización, que reiteradamente hemos reconocido, es aplicable a los supuestos en los que se comprueba por la Administración un hecho imponible, la emisión de informes de auditoría, imputándolo al ejercicio que corresponde sin tener en cuenta que el contribuyente ya había satisfecho el importe de la deuda.